Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a trabajar la parte de herencia simple dentro del paradigma orientado a objetos. El código se va a desarrollar utilizando el IDE de NetBeans. Empecemos. Abrimos NetBeans, creamos un nuevo proyecto, una Java aplicación, y el nombre será PRJ herencia simple. Modificamos el paquete por defecto, colocamos PSK herencia simple, le decimos terminar y nos aparece la clase principal main. Ok, a este paquete se le agrega entonces una clase llamada persona, que es la clase base o clase padre que vamos a utilizar. A esa clase le agregamos los atributos que serían la identificación, esto con ámbito privado, el tipo de identificación, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, de tipo date. Aquí aparece un error y es simplemente porque no reconoce esta clase. Lo que debemos hacer simplemente es adicionar esa importación. También tenemos el género, el tipo de sangre, el peso y la estatura. Podemos seguir agregando más atributos, pero vamos a dejarlos hasta esto. Con estos atributos será más que suficiente para trabajar. Luego incluimos unas constantes para trabajar con el tipo de dato el tipo de identificación. Lo declaramos como unas constantes de tipo entero. Luego vendrían los constructores. El primer constructor es el constructor sin argumentos. Podemos crearlo partiendo de una opción que nos brinda NetBeans, que es insertar código. Le decimos constructor, seleccionamos todos los atributos que queremos que intervengan y le decimos generar. En este caso se crea el constructor con argumentos y por acá tenemos el constructor sin argumentos. Luego nos quedaría faltando el constructor copia. Simplemente copiamos este código de aquí los argumentos los reemplazamos por una referencia a un objeto de tipo persona. Y vamos asignando a cada atributo su correspondiente
en el objeto que se recibe. Ok, con esto hacemos una copia del objeto que recibimos. Después de esto vendrían los métodos de la clase. Vamos a utilizar los métodos getter y setter para cada uno de los atributos. Entonces, lo que hacemos aquí es decir nuevamente insertar código, getter y setter. Seleccionamos todos los atributos y le decimos generar. Con esto, automáticamente NetBeans crea los atributos getter y setter para cada uno de estos que hemos colocado acá. Bueno, esta sería la clase padre. Ahora vendrían las clases derivadas o las clases hijas. Vamos a crear una clase llamada estudiante, porque un estudiante es una persona. Esto quiere decir que puede heredar las características de esa clase. Entonces sería estudiante. Decimos terminar. Le agregamos aquí entonces la palabra reservada extends persona. Ahora, esta clase, aunque sea una clase hija, también cumple las características de una clase normal. Es decir, tiene sus atributos, tiene sus constructores y tiene sus métodos. Empezamos con los atributos. Vamos a colocar en esos atributos uno más de los que ya están en la clase persona, que será el número de carnet para poder identificar a un estudiante. Este se le crea el constructor colocando public, el nombre de la clase, y lo que haríamos aquí sería lo siguiente: llamar al constructor del padre. En este caso llamaría al constructor de la clase persona para que inicialice todas las variables, y en esta misma inicializamos los atributos que están en esta clase. Este sería el constructor sin argumentos. Ahora vendría el constructor con argumentos. Ese constructor con argumentos entonces va a recibir todos los atributos de la clase persona, es decir, de la clase padre, y adicional a él el del número de carnet. Entonces hacemos lo siguiente: colocamos esto y copiamos los atributos que tiene el constructor con argumentos de la clase persona. Ahora aquí también se hace llamado al constructor del padre. Nos aparece un error que es la clase date, y aquí miren que tenemos los constructores, el normal, el copia y este es con argumentos. Entonces vamos a llamar a este que tenemos aquí, que es el constructor con argumentos. Y por último aquí le decimos que el atributo de esta clase es igual al parámetro que hemos recibido. Faltaría el constructor copia. En el constructor copia
es mucho más sencillo. Simplemente aquí se recibe un objeto de la clase estudiante se le envía ese objeto de tipo estudiante al constructor del padre. No genera error a pesar de que este constructor, que es este, que recibe un objeto tipo persona, le mandamos un objeto tipo estudiante, pero como estudiante hereda las características de persona, es decir, que es una persona, se hace el casting sin ningún inconveniente. Por acá el número de carnet, sí, habría que agregarle entonces que tome el de esta clase. Tendríamos los constructores completos. Ahora faltarían los métodos getter y setter. Es muy sencillo, nuevamente clic derecho, insertar código, getter y setter. Seleccionamos entonces los atributos, le decimos generar. Vamos a guardar por acá y hasta el momento tenemos entonces la clase persona con todos sus atributos, constructores y métodos, y la clase estudiante también con todos sus atributos, constructores y métodos. Ahora vamos a crear una nueva ventana que va a ser JFrame, un formulario JFrame. Esta ventana la vamos a llamar FRM estudiante. Le decimos terminar. También creamos una ventana llamada FRM menú. Después de esto vamos a seleccionar las imágenes que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Por acá tengo seleccionadas las imágenes que se van a utilizar. Esta carpeta la he llamado imágenes. Yo le digo copiar a esa carpeta y voy directamente al proyecto, en NetBeans. Buscamos el proyecto herencia simple. En ese proyecto de NetBeans se crean múltiples carpetas. Vamos a la carpeta que dice SRC, que significa source u origen. Aquí le decimos pegar y con esto lo que hacemos es crear un nuevo paquete. En este caso es un paquete de recursos, un paquete con imágenes. Entonces volvemos a NetBeans. Miren que aquí actualizó y aparece imágenes. Ya estas imágenes están con el tamaño justo para poder trabajarlas. ¿Ven? Normalmente acostumbro utilizar imágenes de 48 por 48 píxeles para los botones. ¿Ven? Pero uno puede utilizar imágenes con resolución de 24 por 24, 16 por 16. Ya depende del gusto de cada quien para adornar su interfaz. Entonces nos vamos a la clase llamada FRMenú. En esta vamos a adicionar un panel. Para adicionar un panel se va uno a la paleta donde dice contenedores swing, selecciona el que dice panel. A este panel le vamos a dar unas propiedades que va a ser el background, el borde de línea, colocamos un panel porque son los que nos permiten darle color de fondo para que se vean un poco más animadas nuestras aplicaciones en Java. Ahora, dentro de ese panel se van a colocar unos controles. Aparece la categoría en la paleta que dice controles swing.
escogemos el botón, el que dice OK. Cambiamos el nombre por acá. Este sería estudiantes. Otro botón que diga trabajadores. Y un tercer botón que diga salir. Ahora, vamos a utilizar las imágenes que ya están en el paquete de imágenes para mejorar la apariencia. Entonces, a este botón que está aquí, primero le cambiamos el nombre, colocándole boot como prefijo y luego estudiantes. Al otro botón le hacemos lo mismo, colocamos entonces boot trabajadores. Y luego a este que dice boot salir. Listo. Con las imágenes nos vamos a la propiedad que dice icon. Le damos por acá. Aquí donde dice paquete, miren que está predeterminado el paquete donde está trabajando la clase, que es el PSK herencia simple. Se pasa uno al paquete que dice imágenes. Y luego donde está archivo, seleccionamos entonces el icono correspondiente o la imagen correspondiente. Para este caso va a ser de estudiante. Vamos a colocar esta imagen. Esta que está acá, le decimos aceptar. Ajustamos un poco el botón. Hacemos lo mismo con trabajadores. Decimos en la propiedad icon, seleccionar trabajador. Vamos a agregar un poco el formulario por acá también. Listo. Ahora el botón salir, también en la propiedad icon, vamos al que dice salir. Lo ajustamos un poco. Listo. Decimos guardar. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a darle doble clic en el botón estudiante y allí colocaremos el siguiente. Ventana de estudiante va a ser igual a new, y luego a ese objeto de tipo ventana estudiante le diremos que la propiedad visible sea igual a true para que se muestre esa ventana. Ok. Vamos a diseño. Con trabajadores haremos lo mismo, pero hay una diferencia. Que aún nosotros no hemos definido la clase trabajador, es decir, el formulario trabajador. Por esa razón va a generar errores. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es colocar esto en comentario por el momento. Cuando se está implementando el formulario, se deshabilitará el comentario. Nos queda el de salir. Doble clic y le decimos entonces system.exit 0. Esto es para salir del sistema completamente, es decir, cierra todas las ventanas que estén activas en el momento de haber abierto la aplicación. Ok. Ahora, miremos si se ejecuta. Le decimos por acá, ejecutar. Dice generación correcta, pero no mostró nada. Esto quiere decir que en las propiedades del proyecto, clic derecho, propiedades al final, vamos a una categoría que se llama ejecutar. Miren que aparece psk herencia simple.my.
esta la toma como la clase que se va a ejecutar al comienzo. Pero esta clase no tiene código. Si se dan cuenta, por acá no aparece ningún código aquí en esta clase main. Por esa razón no ejecuta nada. Entonces lo que haremos es clic derecho acá en el proyecto, propiedades, ejecutar. Le podemos decir cuál será la clase que queremos que se ejecute al comienzo. Vamos a decirle frmmenú. Decimos aceptar. Listo. Ahora miremos lo siguiente. Ejecutamos y si se ha podido ejecutar. Le damos clic en estudiante y ha abierto el formulario. Ok. En menú no tenemos que hacer más nada, simplemente agregar el código de trabajadores cuando esté hecho el formulario de trabajadores. Entonces cerramos este formulario por el momento y empezamos a trabajar con el de estudiante. En el de estudiante es algo más complejo. Vamos a agregar dos paneles, uno para la entrada de datos y otro para los botones. Entonces lo que hacemos nuevamente es colocar acá contenedores swing, un panel. A este panel le damos entonces un background, color de fondo. Le damos un borde de línea y agregamos otro panel. Decimos también un color de fondo y un borde de línea. Ok, vamos a ajustar un poco esto para que se aprecie mejor. Entonces la idea es la siguiente: colocar aquí todos los controles que permiten la entrada de datos y acá colocar todos los controles que permiten ejecutar las acciones, es decir, los botones. Aquí serán varios botones, acá serán varios controles. Bueno, la apariencia que queremos conseguir es algo como esto. Miren que aquí aparecen los botones, que son 4, y aquí aparecen los demás controles. Esta es la apariencia que queremos darle a nuestro formulario. Vamos a ampliar un poco más el ancho de este formulario para que tenga una apariencia similar. Aquí, si notan, están todos los atributos expresados en controles de Java: el número de documento, el tipo de documento, el número de carnet del estudiante, la fecha de nacimiento, el nombre, apellidos, género, tipo sangre, peso y estatura. Y los botones limpiar, que lo que hace es sacar todo lo que esté en estas cajas de texto y estos cuadros de lista. Guardar, que permite guardar, anexarlo a un vector de objetos de tipo estudiante. Buscar, que hace la búsqueda dentro del vector de estudiantes y si lo encuentra por el número de identificación, muestra los datos. Cerrar, que lo que hace es volver al menú principal. Cuando le digamos cerrar, les debe aparecer este formulario, que es el menú principal. Entonces vamos a trabajar con los controles. Empecemos con las etiquetas. Número de documento, tipo de documento. Estas serán etiquetas porque no van a tener ningún cambio durante el programa. Ahora, para el ingreso de datos utilizamos campos de texto, los llamados JTextField. Borramos el texto que contienen acá. Miramos nuevamente la apariencia. Aquí viene una lista desplegable, que es esta que está acá. Entonces lo que hacemos es lo siguiente:
tipo documento buscamos una lista desplegable que es un JCombo. Este tiene una propiedad que se llama model y aquí ingresamos los tipos de documento a ese modelo. No es muy difícil, simplemente es copiar los tipos de documentos que queremos que aparezca allí. Entonces tenemos sin registrar, tenemos tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, pasaporte, cédula extranjería. Le decimos aceptar, una vista previa por acá y ya aparecen estos. Luego de esto se necesita también la caja de texto para el número de carnet. Agregamos más etiquetas número de carnet, también la etiqueta para fecha de nacimiento, con esta fecha de nacimiento pues hay un control especial que es un JCalendar, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar el JDateChoicer, este que está acá, que está dentro de la librería JCalendar, una librería pública que se puede anexar a nuestro NetBeans para agregar este control que facilita la búsqueda de fechas. Entonces aquí damos una vista previa. Miren el comportamiento de este control, da una apariencia muy estilizada a nuestra aplicación y es muy fácil de utilizar. Ahora, después de esto se necesita también controles para el nombre, apellidos, campo de texto, otro campo de texto, le damos el tamaño adecuado, también otro cuadro de lista, pero este para que contenga una va a ser para el género y otra va a ser para el tipo de sangre. El género le vamos a colocar entonces en las propiedades de model los dos géneros, femenino y masculino. Le decimos aceptar. En el tipo de sangre colocamos los tipos de sangre que serían A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. Vista previa, aparecen todos los que están acá, femenino, masculino. Nos falta aún entonces para
el peso y la estatura. Colocamos por acá peso, otra etiqueta, estatura. Estamos el tamaño por acá también. Decimos por acá que el peso es kilogramos y la estatura está en metros. Ok, faltan los botones. Recuerden, son 4 botones. El primer botón es el botón para limpiar las cajas de texto principalmente. El segundo es para guardar en el vector. El tercero para buscar en el vector. Y el siguiente es para cerrar. Lo que hacemos por acá entonces es ahora agregarle las imágenes correspondientes para cada uno de ellos. Decimos la propiedad icon, seleccionando el control, buscamos imágenes, seleccionar, en este caso es el de limpiar, este de acá, el otro que vendría siendo el de guardar, que es un disquete, el de buscar, que viene siendo entonces este de acá, y el de cerrar. Listo. Acomodamos los tamaños. Ajustamos un poco. Listo, después le damos un poco más de pulimiento a esto. Continuando, vendría entonces la asignación de los nombres. Este se llamaría boot limpiar. Este sería el botón boot guardar. Este sería el botón boot buscar. Este sería el botón boot cerrar. Y tenemos los nombres para los botones. Ahora los nombres para los controles, que sería txt, lo vamos a denominar id. También tendríamos entonces este sería un combo cbo tipo documento. El número de carnet sería txt número carnet la fecha de nacimiento sería DC, es decir, date choicer, nacimiento. Este de acá sería txt nombre. El siguiente sería txt apellidos. El siguiente sería cbo
género. El siguiente sería CBO tipo sangre. Y los dos últimos van a ser entonces TXT peso y TXT estatura. Con eso hemos nombrado todos los controles que vamos a trabajar en la parte de código. Siguiendo con esto, nos vamos entonces a la parte de código, que sería doble clic en limpiar, y daremos entonces la funcionalidad a este botón. Lo que hacemos es simplemente decirle que las cajas de texto vamos a asignarle una cadena vacía. A la fecha le decimos que sea null. A los combo box o lista desplegable le decimos que el índice seleccionado va a ser -1, es decir, que no seleccione ninguno, porque el índice de selección empieza desde 0 en adelante, como si fuera un vector, tanto para tipo documento, género. Y luego que el enfoque se grabe en el control que se llama TXT ID. Ese sería el botón de limpiar. Ahora, el botón de guardar. Antes de hacer el botón guardar, debemos entonces crear el vector donde se va a guardar la información. Entonces nos vamos al comienzo de la clase, frm estudiante, y copiamos este código. Primero creamos una constante de tipo entero que tiene un valor de 10, que se llama cantidad máxima de estudiantes, es decir, es para saber qué cantidad soporta la aplicación. Si queremos que soporte 100, lo ampliaremos aquí. Si queremos que sean 1000, 10.000, 1.000.000, podremos ampliarlo. Entonces tenemos un contador que va a permitir contar la cantidad de estudiantes que han ingresado. Un vector de estudiantes, le decimos que ese nuevo vector va a tener la cantidad máxima de estudiantes, en este caso va a ser 10, y un objeto llamado es de tipo estudiante. Vamos a la interfaz, botón guardar, doble clic. Aquí en este vamos a implementar todo el código que permita guardar un nuevo registro de estudiante al vector, que es el siguiente código. Vamos por acá, adicionamos algunas referencias, hay unos nombres. Decimos guardar. Lo que hacemos aquí es lo siguiente. Bueno, por acá aparece un error. Ahora miramos de qué se trata. Primero lo que hacemos es preguntar si el contador de estudiantes es menor a la longitud del vector de estudiantes, quiere decir que hay espacio disponible para poder ingresar otro estudiante. Luego, desde los controles de la interfaz se van a pasar los valores que tengan esas cajas de texto a unas variables. Aquí se hace la conversión porque este ID es numérico, lo mismo que el tipo documento y por acá el carnet. Con respecto al género es una sola letra, al peso es de tipo doble y la estatura es de tipo doble. Veamos entonces por acá qué pasa con este. Dice que tenemos problema con el constructor, entonces vamos a revisar lo siguiente. Mirando los elementos que están aquí, parece que hay el orden está cambiado. Listo, ese error. Ok. Aquí se crea un nuevo objeto
de tipo estudiante, llamando al constructor con argumento y enviándole todos los datos de ese estudiante. Luego, en el vector de estudiante, en la posición de que está contador, se le va a asignar ese nuevo objeto. Y se dice que contador incrementa en 1 porque ha ingresado un nuevo estudiante. Luego de eso, lo que hace aquí es decirle a la persona, al usuario, que se ha ingresado un nuevo estudiante. Si esto no sucede, es decir, si el contador no es menor, quiere decir que no hay casillas suficientes. Entonces se le manda un mensaje diciendo no hay más espacio para ingresar más estudiantes. Este sería para guardar un nuevo estudiante. Ahora veríamos el botón buscar, que va a ser mucho más interesante. Nos vamos al botón buscar, doble clic, y allí copiamos el código que nos permite buscar dentro del vector. Aquí hay que hacer ciertas consideraciones. Lo primero es que utilizamos una variable para capturar el ID, es decir, para obtener el ID que está en la caja de texto txtid. Si la longitud de esa cadena es igual a 0, quiere decir que no han digitado nada en esa caja de texto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es decirle que en un diálogo de entrada debe digitar el número de identificación. Si este número de identificación, la cadena que devuelve, es nulo, simplemente se devuelve, no busca nada. Si no es igual a nulo, entonces se hace lo siguiente: se convierte ese valor a entero, se activa un switch en falso y un índice en 0. Y lo que vamos a hacer aquí es buscar mientras que k, que es el índice, sea menor que contador, es decir, que haya estudiantes ingresados y el switch se mantenga en falso. Tomamos los datos de ese vector, de esa casilla del vector, y comparamos ese elemento con el ID que hemos ingresado a través de la caja de texto o sobre el diálogo de entrada. Si son iguales, quiere decir que sí lo encontró. Al encontrarlo, entonces el switch se activa a true y se sale de mientras que. Si no lo encuentra, se va entonces a decir k++ para que incremente aquí el índice y siga buscando en la siguiente posición, y así sucesivamente. Al final de eso, si lo encontró, este switch será igual a true. Si no es así, el switch será igual a falso. Dirá aquí entonces en el si no que no se encontró el estudiante con ese número de identificación. Pero si lo encontró, lo que hacemos entonces es colocar todos los datos desde el objeto hacia las cajas de texto y hacia los cuadros de lista. Entonces miren cómo se aplica, por ejemplo, en los cuadros de lista. Este cuadro de lista le decimos select item, el tipo de sangre que tiene el estudiante, para que seleccione el que está acá. En el tipo documento es similar, solo que en el tipo documento le decimos es el índice, porque aquí en este caso guarda el número. Y el de género, como es un carácter, si el carácter es igual a F, que es femenino, devuelve 0 de la primera posición. Si no, quiere decir que es masculino, devuelve 1 para la segunda posición, y le decimos que se ubique en ese índice. Para el peso y la estatura, simplemente se pasa del objeto al cuadro. Faltaría ahora el botón cerrar. En el botón cerrar es simplemente decirle dispose. Esto permite que la aplicación siga funcionando, pero sin necesidad de cerrar todas las ventanas. Simplemente cierra la ventana activa. Ahora vamos a ver cómo ejecuta nuestra aplicación. Miren que ya está. Le decimos estudiantes y podemos ingresar datos. Vamos a decirle por acá 92, cédula de ciudadanía, número de carnet 2049, fecha de nacimiento
1995. Le decimos por acá el nombre. Tipo de sangre, el peso. ...156... le decimos guardar. Nos dice que se ha ingresado un nuevo estudiante. Le podemos decir limpiar. Si queremos buscar ese estudiante, lo buscamos con el código buscar y aparecen todos los datos allí. ¿Ve? Y luego por cerrar. Ahora aquí en el menú, si queremos salirnos, simplemente le decimos salir y da de ejecutarse la aplicación. Bueno, hasta aquí llega el video tutorial. Espero que practiquen y que les haya servido de mucho. Hasta la próxima. Nos vemos.